o nos forma o nos en diciembre una visita de mi cuñado, años, y tengo un sobrinito político, se llama Serafín, no se llama Serafín, yo le pongo, ya le iban a poner Celín, no le pusieron Celín, le pusieron Josué, pero yo le molesto, no molestamos Celín, yo les voy a decir Serafín. Llegamos a, fuimos a Ipiales, y me hacían más en la calle, y a él le gustó un muñequito que se vestía, ¿se ha visto? Se vestía larguísimo, se le puede dar la forma que sea, pero se lo suelta y va otra vez regresando. Entonces yo me acordaba de eso cuando estaba preparando. ¿Qué más? Me estaba acordando de eso. Lo mismo sucede. En la mente tenemos un espacio. Usted y yo tenemos un espacio en la mente. Los científicos dicen que apenas usamos el 1%. Einstein usó el 3%. O sea, nosotros tenemos el 99% reservado para el Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿qué más? XYZ, Netflix. Tenemos bastante espacio para almacenar películas. Entonces, en nuestra mente, los pensamientos que lleguen van a formar o a deformar. Ahora, depende qué tipo de pensamientos entren, para qué forma, depende qué tipo de pensamientos entren. ¿Por qué en la mente hay una batalla entre lo correcto, que con la palabra de Dios día a día vamos a aprender, que es lo correcto, y lo que nuestra naturaleza quiere hacer? ¿Verdad? Esa lucha la tenía Pablo. En Romanos 7, Pablo, de una manera muy clara, y el Espíritu Santo a través de Pablo, expresa el anhelo de un hombre renovado por Cristo, nacido de nuevo en Cristo, pero que al mismo tiempo, si él se descuidaba, lo bueno que quería hacer, no lo hacía. Y lo malo que él no quería hacer, terminaba haciendo. Es decir, Pablo en su mente, el apóstol Pablo, yo no me hablo de quien quiera. Mucha gente dice que era el Pablo antes de nacer de nuevo. No, es el Pablo ya nacido de nuevo que tenía esa lucha. Él tenía en su mente, Pablo, tenía en su mente una lucha entre lo correcto y lo incorrecto. Tenía una lucha. Él quería hacer lo correcto. Quería. Lo incorrecto él no quería hacer. Pero él terminaba haciendo lo incorrecto y no haciendo lo correcto. Había un cruce de cables. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía eso? Esa es la lucha, hermano, de todo creyente. Es la lucha de todo creyente. Esa lucha usted y yo la vamos a tener hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga. La lucha entre lo correcto, que es espiritual, y lo incorrecto, que es lo carnal. Siempre. ¿Quién, cuando alguien le ha hecho daño, no ha tenido las ganas de desquitarse? Hágale con la misma. ¿Cuántos hemos tenido ese deseo? Y muchas veces hemos terminado haciendo los deseos de la carne, desquitarnos, devolver el insulto por insulto. Hemos terminado haciendo eso. Entonces, ese es el problema. Pablo tenía esa lucha. Ahora la pregunta. Ahora, hay un problema. Si Pablo tenía una lucha entre lo correcto que quería hacer, pero a veces terminaba haciendo lo incorrecto, y entre lo incorrecto que él no quería hacer, lo incorrecto, pero terminaba haciendo. Pregunta, ¿usted y yo estamos haciendo esto a lo mismo? Sí, es lo mismo vimos.
áreas en las cuales nos va a atacar. 3 áreas: Satanás, el mundo y nuestra carne son enemigos nuestros. Ellos, si lo quieren tener de amigo a su naturaleza humana, es el peor amigo que usted puede querer tener. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiene una inclinación al pecado, a lo malo. La carne no tiene inclinación a las cosas buenas. Su carne y mi carne no tienen inclinación a buscar a Dios. Jesús dijo, a la verdad os digo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es de él, y la carne no quiere, en pocas palabras. Pero la carne, nuestra naturaleza, no quiere buscar a Dios. Y eso debemos aprender a aceptar esa verdad y a luchar contra esa. Porque es una verdad. La carne se opone al espíritu. No se lleva con el espíritu. Entonces, Pablo tiene esa lucha. Nosotros tenemos esa lucha. Ahora, entre lo correcto que yo y usted queremos hacer, nuestro ser interior, la nueva criatura que tenemos, hermano, usted y yo queremos hacerlo correcto, espiritualmente. Pero ¿por qué no lo hacemos? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Y por qué lo incorrecto que no queremos hacer, lo hacemos? ¿Por qué? La pregunta del millón es eso. Correcto, o sea, nosotros tenemos una naturaleza humana, carnal, que todavía se opone al Espíritu. El Espíritu Santo que hay en nosotros. Al Espíritu de vida renovado en Cristo Jesús, la carne se opone. Allá. Primer punto, ¿no es cierto? Tenemos aquí. Ahora, Pablo lo correcto quería hacer, pero terminaba siendo lo incorrecto. Pablo lo incorrecto no quería hacer, pero terminaba siendo. Entonces, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer termino haciendo, compadre. En pocas palabras. Hay esa lucha. Entonces, primer punto, hermano, primer punto, debemos estar conscientes de una verdad. ¿Sí? Hay una lucha interna. O sea, el creyente debe reconocer de una vez por todas que tenemos una lucha interna. ¿Qué dijo en Efesios el mismo apóstol? Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, contra los príncipes y las regiones celestes. Es decir, ahí habla de que Satanás y sus discípulos, que son los demonios, quieren dañarnos. Pero también en Galatas dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. Según, hay una lucha interna, ¿sí?, entre lo bueno que hay en mí, que es el Espíritu Santo, que es el nuevo nacido en Cristo, y lo malo que hay en mi naturaleza humana. Segundo. Y tercer punto, hay una lucha externa e interna. ¿Cuál es la lucha externa e interna? La una es espiritual, ¿sí?, contra el Espíritu Santo. La otra es mi yo renovado en Cristo con mi carne, ¿sí? Segunda. ¿Y cuál es la tercera lucha? La tercera lucha es externa e interna. ¿Cuál es? La tercera lucha es entre el mundo, ¿sí?, y el creyente. ¿Sí? Entre el mundo y el creyente. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de esta lucha interna, porque nosotros ya hemos hablado. La lucha interna es entre el creyente en su espíritu y el creyente en su naturaleza humana, que la Biblia le llama carne. La naturaleza que usted tiene, mi naturaleza humana, todavía tiene inclinaciones pecaminosas. ¿Sí? Todavía en usted y en mí hay malos deseos. Todavía en usted y en mí hay malas intenciones. Todavía en usted y en mí hay concupiscencias. Existe eso. Entonces, debemos reconocer esto. El inicio de una batalla es aprender a conocer al enemigo. La mejor estrategia no se lanza de uno. Confía en sus posibilidades. Conoce a su ejército. Sabe las debilidades y también sabe las fortalezas de su ejército, pero también aprende a reconocer el
ejército enemigo, las debilidades y las fortalezas del ejército enemigo. Es como un partido de fútbol. Un buen técnico no solo se fija en el material que tiene, se fija también en el material que tiene el otro equipo. Y por donde ataca, por donde avanza. Un mal director técnico solamente se preocuparía de su equipo. Muchos técnicos dicen eso, yo no me preocupa lo que se sabe. Pero es mentira, él sí está preocupado, está viendo partidos que ha hecho el otro equipo, ve por dónde ataca, ve las fortalezas, si de pronto el delantero más cabeceo o el otro es más limpiavió por los lados, como llegue. El buen técnico es eso. Igual, si nosotros queremos ganar una batalla, que la batalla en nuestra mente debemos conocer. Entonces, el creyente tiene que aprender a reconocer sus áreas débiles. ¿Usted ya ha reconocido sus áreas débiles? Entonces, ¿qué toca hacer con eso? Fortalecerlas. Sin descuidar las áreas fuertes. Usted y yo tenemos áreas débiles. Entonces, las áreas débiles debemos fortalecerlas. No solamente en las áreas débiles debemos fortalecerlas, que es muy importante. También las áreas débiles debemos, además de fortalecerlas, debemos resguardarlas. Por eso las ciudades más importantes en la antigüedad que eran amuralladas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estaba el rey. Ahí estaba el centro del gobierno de ese país o ciudad o lo que sea. ¿Sí? Por eso el Señor dice que lo principal que nosotros debemos resguardar es que el corazón. Dice, de todas las cosas guardadas. Y si usted analiza la profundidad del texto, es amuralladas. Debemos amurallar nuestro corazón. Nuestro corazón debería estar amurallado. La pregunta con qué. Si estamos hablando de la mente, ¿por qué se va el corazón? Porque en sí, cuando la Biblia habla del corazón, habla es lo mismo que nos va a hablar del alma. Es lo mismo. Es lo mismo. Es decir, el ser interior, todo lo que yo pienso, que usted no puede ver, todo lo que yo deseo, que usted no puede ver, todo lo que yo anhelo, que usted no puede ver, representa mi alma o mi corazón. Entonces dice, pues, todas las cosas guarda tu corazón, en otras palabras, guarda tu alma. Si parte de mi alma son mis pensamientos, ¿sí? ¿Qué debo empezar a amurallar? Mis pensamientos. Mis pensamientos. Debo cuidar lo que pienso. No puedo dejar, no puedo impedir. Hay un proverbio, no está en la Biblia, no voy a decir está en la Biblia. Hay un proverbio que dice, no podemos impedir que las moscas den vueltas alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que se asienten en nuestra cabeza. Muchas veces no podemos, porque usted pasa por la calle y escucha una mala palabra, ¿sí o no? Alguien por ahí, una mamá que coge y le agrede al niño verbalmente, la mamá le dice eso. Usted no puede impedir, ya escuchó eso, pero sí puede impedir que esa palabra se guarde aquí. ¿Sí? Entonces debemos aprender a amurallar lo que pensamos. Si es que dice que es un problema que el corazón, ¿por qué le pregunta a alguien que dice, amarás a Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu fuerza? Sí, vamos a explicar. Recuerden, la palabra de Dios, si usted lee en Deuteronomio, ¿sí? Dice, amarás a Dios con toda tu mente, tu fuerza y tu alma. Y en el Nuevo Testamento le añade tu corazón. Porque el Señor Jesucristo no está queriendo contradecir nada, sino está queriendo añadir algo. ¿Sí? Dice la Biblia en Proverbios, dice que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Sí? Él emana. Ahora, la vida de la persona, ¿en dónde está? ¿Sí? Está en el Espíritu. No en el Espíritu Santo, sino en el Espíritu de vida. Pregunta, ¿la Biblia se está contradiciendo? No. ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice
dice que de todas las cosas guardadas guarde el corazón. Habla que yo guarde mi ser completo. ¿Sí? Es decir, cuando dice con toda tu fuerza, mente, corazón y alma, está diciendo mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, lo que yo hago, por dónde camino, por dónde voy a decir todo, mi ser integral. Ya ni siquiera solamente se refugia o en mis pensamientos o en el corazón, sino también en mi comportamiento. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento cuál era la ley que el Señor le dio al pueblo de Israel? Era física. ¿Cómo detuvo la maldad en el Antiguo Testamento el Señor? ¿Se acuerdan? A través de leyes durísimas. ¿Sí o no? Si se encuentran adulterio los dos, sáquenlos fuera y apedréenlos. Entonces, por miedo se cuidaban. ¿Pero usted cree que no había adulterio? Había adulterio. Sino que la gente llegó, a ser hasta cierto punto hipócritas. Solamente cuando los descubrían, la ley los aplicaba. ¿Sí me entienden? Pero en cambio en el Nuevo Testamento la ley no cambió. Dice, claramente dice el Señor Jesús, escrito está, no adulterarás, ¿no es cierto? Mas yo os digo que si alguno en su pensamiento desea a otra mujer que no sea su esposa, ya adulteró. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué tal que la ley fuera como en el Antiguo Testamento? O sea, que fuera el castigo, hermano, o sea, apedreados en el mundo. Entonces, en ningún momento cuando el Señor en el Nuevo Testamento suma, y dice amar al Señor Dios con todo tu corazón, con fuerza y alma, en ningún momento está contradiciendo. Lo que pasa es que está ampliando el entendimiento. ¿Sí? Lo que el Señor dijo, que mi caminar, o sea, así como pienso, debo caminar. Es decir, si amo al Señor, debo caminar conforme a lo que el Señor me dice, ¿verdad? Si yo amo al Señor, debo pensar como el Señor, debo actuar como el Señor, debo vivir como el Señor. Es decir, lo que está haciendo Jesús en el mandamiento, que es el primer gran mandamiento, del cual depende el resto, es explicar de la manera más clara cómo debe ser la actitud de la mujer. Entonces, continuamos. Para las semanas que hacen. La batalla de la mente. Tenemos pensamientos. Los pensamientos pueden formarnos o pueden deformarnos. ¿Sí? Pablo tenía una lucha. Y está en Romanos capítulo 7, la lucha entre lo correcto que él sabía que tenía que hacer y lo incorrecto que él sabía que no tenía que hacer. Lo correcto que él tenía que hacer no lo hacía. Y lo incorrecto que no tenía que hacer lo hacía. Era una lucha de tablas. La vida de él en Romanos muestra una lucha tremenda, una lucha interna. Esa lucha interna que tenía Pablo la tiene cualquier creyente. Y esa lucha va a tener hasta que Cristo venga, una lucha entre lo correcto, que es espiritual, y lo incorrecto, que es carnal. En su mente y en mi mente van a ver eso. Ahora, nosotros debemos primero, licenciados hermanos, si queremos tener victoria en nuestras vidas, debemos aprender a reconocer las áreas débiles. ¿Sí? Porque es por ahí donde va a querer meterse el enemigo. Por ahí va a querer meter Satanás sus pensamientos de muerte. Por ahí el mundo va a tratar de seducirnos. Y por ahí nuestra propia naturaleza nos va a querer jugar malas pasadas. En las áreas débiles, no en las fuertes. No en las fuertes. En las fuertes, si un hermano le gusta ahora, se levanta temprano a las 5. O sea, por ahí Satanás nos va a meter. Se va a meter de pronto, que a veces es frágil cuando está con amigos. Hay personas, hay cristianos, podemos todos caer en eso, que cuando estamos con otros cristianos somos fuertes. Pero de pronto estamos con personas que no son cristianos, nos dejamos llevar por la forma de ser de ellos. Ellos empiezan a hacer chistes de doble inflexión, y nosotros nos reímos y empezamos a compartir cosas que no deberíamos hacer. Porque somos creyentes, pues. ¿Sí? Puedes detectar y arrestar. ¿Sí? Las ciudades, yo les ponía como ejemplo, en la antigüedad, las ciudades más importantes las amurallaban. ¿Sí? Nosotros debemos aprender a amurallar. ¿Qué? Bíblicamente debemos amurallar principalmente nuestros pensamientos. ¿Sí? Nuestros pensamientos. ¿Por qué nuestros pensamientos? Porque ahí comienza
el éxito o el fracaso en el creyente. Ejemplo, sucedió algo grave en nuestras vidas y empezamos a pensar, si busco de Dios, si oro, no me va mal. Empezamos a pensar, ¿para qué voy a buscar? Y Satanás despilas, ¿no? Dice, sí, Diana, la cosa iba mejor cuando estabas en el mundo. ¿No te acuerdas? ¿Y Satanás? ¿Sí o no? A las mujeres, buscas de Dios, ya ves, buscas de Dios, tienes problemas con tu marido. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué? Satanás despilas. Entonces, nuestra mente debemos cambiar. Y es lo que vamos a empezar a ver. Sí, ¿no? La palabra dice que el evangelio soy más fuerte, soy. Se refiere a Cristo Jesús y su palabra. El débil reconoce su debilidad. Es por eso que las bienaventuranzas son basadas en defectos. Si ustedes ven. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados. Y todo les habla de debilidades. ¿Sí? Porque para el mundo ser un pacificador, no, que eres tonto. Eres tonto, o sea, tú no deberías, por lo menos dile esto y este otro. Y un cristiano se queda callado, para el mundo está mal, pero bíblicamente está bien. Porque se bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte. Es decir, cuando yo reconozco que soy débil, que no puedo solo, soy fuerte porque el Señor me fortalece. ¿Sí? Por eso incluso Pedro y Pablo ambos dicen que tengamos cuidado mucho en sentirnos fuertes de nuestras fuerzas. ¿Cierto? Cuidado, dice, sentirse firme en sus propias fuerzas. Y que crea que está firme, así dice la Biblia. Mire que no. Sí, yo estoy siempre firme. ¿Está anotado esto? ¿Puedo borrar? ¿Sabe por qué escribo yo? Porque no puedo tener las manos quietas. No, estoy tratando de hacer un poquito más de esquema. Ahora, vamos acá. Este es el plan. Aquí es donde tenemos que luchar. Esto tenemos que aprender a amurallar. ¿Cómo amurallar? La pregunta es eso. ¿Hay alguna receta mágica? ¿Hay los 7 pasos para amurallar la mente? De X, pastor. La Biblia, y eso, por eso estamos bastante, para la otra semana, hoy les dimos una parte, la próxima semana ya les vamos a ver que son así más. ¿Cómo podemos amurallar la mente? Segunda de Corintios 10 es bien clave, yo por eso estoy nombrando bastante ese, y seguimos trabajando con eso. Segunda de Corintios 10 del 3 al 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos ver en base a eso? ¿Cómo un creyente debe aprender su mente a amurallar, a ponerle fortaleza? En pocas palabras, a poner un candadito. ¿Sabe qué? Nosotros, como creyentes, ya no podemos pensar lo que sea. Ya no podemos. El domingo habíamos visto por eso todo lo bueno, todo lo perfecto, ¿cierto? Según el Corintios 10, 3 al 6. El día domingo algo habíamos hablado de eso. ¿Se acuerdan? Está en Filipenses 4, ¿no? Y en lo que un cristiano debe aprender a hacer. Mire, los cristianos ya no podemos, así queramos, hacer lo que nos gusta. Porque normalmente ya lo que al creyente le gusta no es lo que Dios quiere. O sea, nuestros deseos, recuerda que nosotros tenemos deseos. Sí, y a veces los deseos solamente quieren complacer pasiones carnales. Y cuando hablo de pasiones carnales, no estoy diciendo solamente la cuestión de la lujuria, la pornografía, cosas de esas, porque a veces decimos carnales y la mente ya está. ¿Sí o no? Pornografía y cosas así. No. Se refiere a cosas que aparentemente no son tan dañinas. Aparentemente no son tan dañinas, pero que puedan hacernos daño. ¿Sí? Entonces dice en 2 Corintios 10:3. ¿Qué dice el versículo 3? Eso lo hemos visto la semana, ¿no? Aunque andamos en la carne, cuando dice andamos en la carne, aquí la palabra carne no se refiere a la concupiscencia, se refiere a la naturaleza, carne, hueso, física.
¿Sí? Es decir, aunque somos seres humanos, ¿sí? No militamos conforme a la naturaleza humana. Pues aquí hay dos, la misma palabra carne significa dos cosas diferentes. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo lo explicamos ustedes? Aunque andamos como seres humanos, no nos dejamos gobernar por nuestros deseos carnales. ¿Qué está diciendo Pablo? Si yo soy ser humano, Pablo decía, yo soy ser humano, pero lo que yo debo ubicar es que mis deseos carnales, que si los tengo, quieran gobernarme. ¿Sí? Ahora, hay deseos humanos que son sanos. ¿Sí? Por lo general el pecado está basado, comienza en deseos lícitos. Ejemplo, comer es sano, es un deseo sano. Si usted y yo no tuviéramos hambre, no comeríamos los nutrientes, etc. Pero cuando un deseo que es sano, comer, lo convertimos en un abuso, ¿sí? Correcto, come, produce enfermedades. Una de esas es la obesidad. Y la obesidad es causa de la mayor cantidad de problemas de salud, hipertensión, diabetes, ¿no es cierto? Algo que es sano. Para un ser humano no podemos convertir en algo pecaminoso que va a dañar nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, un deseo sano, dormir. ¿Es sano dormir? Claro, descansar sí. Pero hay personas que duermen 15, 16 horas, 17 horas. Eso, lo que es sano, que es dormir, se convierte en ¿qué? Pereza. Esa persona es perezosa. Dice, me toca pagar deudas, pero no se levanta a trabajar. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y dice, perezoso, aprende de la hormiga. ¿Sí? Por ejemplo, algo sano. Algo sano que posible. Anhelar tener una casita. ¿Es pecado? No es pecado. Pero si algo que es sano, para yo conseguir, empiezo a hacer cosas que no debo, ¿sí? Eso ahí está. Entonces sí, aunque estamos en la carne como seres humanos, pero no debemos dejar, o sea, no debemos militar. ¿Qué significa? No debemos caminar, no debemos funcionar conforme a nuestros deseos carnales. Ya no debemos funcionar. ¿Por qué? Porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Se refiere a eso. Si no son, las armas de nuestra milicia son espirituales, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? Entonces pregunta, ¿cómo debemos amurallar nuestra mente? Y hay una respuesta ahí en lo que hemos visto en ese versículo. ¿Sí? Si dice que con la carne no se puede amurallar nuestra mente, ¿con qué debemos amurallar? Dice que las armas de nuestra milicia son ¿qué? Entonces, aquí ya habla de espirituales. Pablo le ha dicho a Timoteo que el ejercicio físico para poco aprovecha. No dice para nada. Ya habíamos visto por qué para poco aprovecha. Habíamos visto que el ser humano es tripartito, es espíritu, es alma y es cuerpo. El ejercicio físico, ¿a qué le aprovecha? Nada más. Alguien que diga que con el ejercicio físico fortalece su alma, que me enseñe cómo. Que me enseñe cómo. Porque que yo sepa, no. No se puede. ¿Sí? El ejercicio físico le ayuda a su cuerpo, no le ayuda nada más. Entonces dice que las herramientas, las armas, porque armas son herramientas, son espirituales. ¿Poderosas en qué? Poderosas en Dios. Para destrucción, fortaleza. Ahora, si hablamos de fortaleza de nuestra mente, ¿cómo debemos amurallar nuestra mente? Con herramientas espirituales. Ahora sí vamos a desglosar. ¿Cuáles son esas herramientas espirituales? La oración. ¿Qué más? La lectura de la palabra, el ayuno. La palabra, el ayuno. La meditación de la palabra, ¿cierto?
La congregación, congregarse es una herramienta, ¿sí? Pues mire, tenemos todas estas herramientas son espirituales. ¿Esto le va a ayudar al cuerpo? ¿Sería que directamente sí? Claro. Porque una persona que anda en el espíritu no va a fumar, no se va a emborrachar. Y eso indirectamente, ¿a quién le está ayudando? Una persona que anda en el espíritu no va a comer como desesperado. Muchos científicos dicen que los extremos, bulimia, anorexia, y el otro extremo, el comer de manera exagerada, conducen a problemas de desequilibrios corporales. Una persona espiritual va a comer a sus horas. Va a comer a sus horas y va a aprender a alimentarse. Claro, por supuesto, sí, O sea que si fortalecido el espíritu, no puede el alma y el cuerpo. El espíritu fortalecido, lo que dice mi hermano Luis, maneja el alma y maneja el cuerpo. Porque alguien que diga no, el cuerpo no importa, no, entonces ¿por qué? Tesalonicenses, 2 5:17, porque dice que hasta el día del Señor nuestro espíritu y el cuerpo deben estar irreprensibles. ¿Por qué dice? ¿Por qué dice eso? Pues, si no quisiera el Señor que nuestro cuerpo se mantenga bien, dijera solamente su espíritu y su alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo, según 1 Corintios 6, que es el templo del Espíritu Santo. El corazón es el altar donde sacrificamos nuestro yo, ¿sí? Y nuestra mente es el incensario donde nosotros desplegamos toda nuestra adoración y alabanza a Dios. ¿Sí? Por eso se controla nuestra mente, pensamientos, corazón, sentimientos, emociones. El cristiano debe aprender a amar. O sea, no sé si se pueda amar sin ser emocional. Diferente es dejar que las emociones controlen mi comportamiento. Pero cuando usted dice que ama a su hijo, hijo, te amo. ¿Por qué te amo? Una borracha le dice, hijo, ¿sí o no? Lo mismo al Señor expresarle, Señor, yo te amo, eso no tiene nada de malo. Yo cuando expreso lo que me siento por él. ¿Sí? Pero está controlado. Esas emociones están controladas por el Espíritu Santo. Están guiadas, están dirigidas. ¿Sí? Entonces, estas herramientas espirituales van a hacer que mi mente esté amurallada. ¿Por qué? Porque si yo estoy lleno de la palabra de Dios, cuando sea mi naturaleza, dice, este viernes tenemos una reunión en la casa de hoy, que hagamos unos días, y esto es para comprar un Bacardí o un lo que sea. Y si yo estoy controlado por el Espíritu, yo no voy a proveer los deseos de la carne. No, es que yo disculpo, no, pero ¿qué es mandar? No, nada que ver. Simplemente yo tengo esto, y explico, y es una oportunidad para predicar el evangelio, hablar del amor de Dios, listo. ¿Sí? Pero si estoy en la carne, listo, ¿a qué hora te paso viendo? Después, ¿sí? Y después al otro día, con chuchaqui, no solamente físico, moral, por haber fallado, ¿sí? Por haber hecho algo que no debía haber hecho. Dejé que mi carne gobierne mi vida. Dejé que mis deseos, que no los puse en control al Espíritu Santo, ganen espacio y no honre al Señor, y no glorifique al Señor. Su vida y mi vida fueron creados para glorificar al Señor. Todo lo que hagamos, Pablo dice, sea de palabra y de obra, debe ser para la gloria de Dios. ¿Sí? Es decir, la gente debe ver en mí la gloria de Dios. Usted y yo estamos aquí para manifestar la gloria de Dios a la gente que no conoce a Dios. Si no estamos haciendo eso, estamos hablando de Dios.
no estamos cumpliendo el propósito con el cual el Señor nos dio la cosa. Entonces, la fortaleza, a través de la obra del Espíritu Santo, en oración, en lectura, en ayuno, en meditación, congregarse, que es un mandamiento bíblico. Eso me ayuda a que amurallar mi mente. Entonces va a formar una barrera. Cada vez que llegue un mal pensamiento, va a venir palabra de Dios a mi vida. ¿Sí? Así, por ahí un pensamiento, viene esa chica, ¿cómo le pides a que la palabra nos dice? Amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. El domingo comenzamos con el taller matrimonial, ¿no? Pero esas parejitas que vengan aquí, todos tenemos que aprender. A las 10:15. Culto dominical 8:30. 10:15. Una hora. 11:10, 12 horas. Estamos enviando a la casa para que cosa. Y apliquen el taller matrimonial. ¿Sí? ¿En qué estaba? Muy allá, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es la herramienta que Dios me da para contradecir los dardos del enemigo o mis pensamientos autogenerados en mi corazón. Entonces, cuando algo elegante, yo con la palabra de Dios, ¿sí? Sea que sean pensamientos míos, o sea que el mundo quiera influenciar en mí, o sea que Satanás quiera. Jesús, a Satanás que le escribiste, Jesús no se puso a pelear. Ya con el diablo no argumente. Con el diablo no hay que argumentar. Simplemente escrito está. ¿Sí? Escrito está. Punto. La palabra nos dice que el Señor en la cruz llevó toda mi maldad y mi que por su sangre todos mis pecados han sido perdonados. Si Satanás quiere, pues no, vos eres así, porque así, pues así, siempre así, pero si me da mucho. Así que yo me someto a lo que Dios dice, a la palabra de Dios, y Satanás huye. Porque los deseos de la carne, ¿qué tocas? ¿Sí? La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Con la carne no se pegue, no se ponga. Vean. No se crea tan fuerte para estar en un lugar donde usted sabe que va a pecar. Mire, no se crea tan fuerte, va a pecar. Voy a pecar. Entonces los cristianos ya no pueden estar en todo esto. No podemos. José perdió la ropa, pero no la integridad. ¿Sí? Los cristianos a veces pierden la ropa y la integridad. José no. José es un hombre tan bien parado en su sitio que era Cristo, que él dijo no. Él salió bien. Le costó lo que le costó. Pero a su tiempo el Señor le bendijo, le hizo ver a Potifar que nunca pecó contra él ni contra Dios, y por eso le puso en ese sitio. Correcto. Le dio un nombre segundo en Egipto. Solamente yo estoy encima de ti, José. El resto de lo que tú ordenes, Potifar, tienes que obedecer. Sí, Señor. ¿Sabía que la vida de Potifar estaba en las manos de José? ¿Y qué hizo José? Nada. Es el mayor poder que un cristiano tiene. Poder vengarse, poder desquitarse, poder hacer daño. ¿Sabe qué? No hace nada. Se queda callado. Deja todo al juez supremo. Es el poder más grande que un cristiano. La mente. Entonces, al mundo, dicen, no ames al mundo ni las cosas. ¿Sabe que cuando empezamos a amar al mundo es porque empezamos el amor hacia Dios, empezamos a menguar? Cada vez que usted deja que el mundo le empiece a atraer es porque está dejando de amar a Dios. Cada vez que nosotros dejamos de amar a Dios, el mundo nos hace demasiado atractivo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque el primer mandamiento no se puede llevar con el mandamiento del mundo. Porque el mundo dice, ama al mundo, las cosas que hay en el mundo. Y Dios dice, no ames al mundo ni las cosas. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa? Que el amor del Padre no está en él. Es decir, estoy dejando que el amor de Dios no esté en mí, pues. No se refiere a que Dios me ha dejado de amar. Porque recuerden, primera de Juan 2:15 habla a creyentes. Y los creyentes, que yo sepa, nunca dejan de ser creyentes. Un hijo de Dios nunca deja de ser hijo de Dios. Pero sí, un hijo de Dios que empieza a amar al mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor a Cristo, a su palabra, al Padre, al Espíritu Santo, empieza a amar. Dejo de amar a Dios como se merece, y el mundo y las cosas del mundo se me empiezan a ser demasiado atractivas. No se puede, es imposible. No se puede amar a los señores. Usted no puede ver la cara de una moneda viendo la otra. No puede. Una moneda, un chico. Está la cara, creo que es de Benjamín Franklin. Es así como esto. Si yo quiero ver la cara de él, tengo que dejar de ver esta cara. ¿De lado será que veo? Le pongo así. Vean, los cristianos coqueteamos con el mundo. Verá, le pongo un ejemplo, pero ahorita me sale de la cabeza. Dios. No es Dios, no va a decir Benjamín Franklin. Estoy poniendo un ejemplo. Hermanos, es un ejemplo. No va a decir el pastor diciendo que Benjamín Franklin es Dios. ¿Sí? Es ejemplo. Porque hay que enseñar con ejemplo. Ya me acusaron de... Si vieron las cosas que se me acusaron. Benjamín Franklin. Hagamos cuenta. No es Dios. Benjamín Franklin no es Dios, por cierto. ¿Sí? Entonces, él es Dios. Entonces yo estoy viéndolas, pero empiezo a darle la vuelta. Todavía lo veo, pero lo veo menos. Todavía lo veo un poco. Casi ya no. Allá no lo veo y quiero ver también al mundo. Al mundo ya lo veo, ya no lo veo. Ya me está trayendo más. Quiero ver más, quiero ver más, quiero ver más. ¡Pum! Ya no veo a Dios. Eso le sucedió a Lot. Y Lot terminó en Sodoma y Gomorra. Terminó siendo uno de los ¿cómo se dice? Gobernadores de Sodoma y Gomorra. Un cristiano, gobernador de Sodoma y Gomorra. Y que nadie diga que no era cristiano. Él fue salvo. Pero él perdió de parte de Dios muchas cosas. Hermano, no podemos coquetear con el mundo y decir que amamos a Dios. Eso es mentira. Eso es falso. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Y son palabras duras. Este pueblo ve, pero su corazón está lejos de mí. Y como consecuencia, ¿qué hacían? Empezaban a enseñar como palabra de Dios mandamientos. El principio de las falsas enseñanzas es predicador, pastor, maestro, lo que sea, se empieza a dejar de Dios. Toda falsa enseñanza tiene un inicio, y es dejar de amar a Dios y a su palabra. Y no creer y dejar de creer en la suficiencia de la Escritura. Hermano, para mí es suficiente la Escritura. ¿Podemos escuchar enseñanzas? Sí, porque sean pasadas. Eso que le dimos de pronto, dice, no lo voy a leer de una, ¿no? En 2 días, ya va a traer pastor en 2 días. No, sáquele jugo. Es hermoso, es un estudio lindo. Ahí hay versículos bíblicos, léanlos, revíselos. Una libretita, no te crezca. El estilo de vida del creyente y el gozo del creyente, porque es el libro de Filipenses, el libro del gozo del creyente. ¿Sí? ¿En dónde estamos? Entonces, ¿cómo empezamos a destruir fortalezas? Con armas espirituales. Si yo me lleno de la palabra de Dios, dejo que mi mente se llene de la palabra de Dios. Tengo un propósito en la lectura. Hay que leer la Biblia con un propósito. Hay que leer esperando que Él me hable. Porque leer la Biblia por leer perder el tiempo. Es perder el tiempo, hermano. Si yo leo la Biblia y Dios no me habla ese día, perdí el tiempo. Lógico.
es la palabra de quién? De Dios. Entonces la palabra de Dios porque les quiero dar. ¿Sí? La lectura, el ayuno, la meditación. El ayuno, por favor, no ayune por cosas materiales. Perder el tiempo. Cuando yo era ignorante de la palabra, alguien me dijo, pastor, acompáñenos al ayuno. Entonces, pero yo hago las cosas. Y me dice el hermano, vamos a hacer un ayuno para que Dios nos bendiga en el trabajo. No fuimos. Ya no decía nada. Que el ayuno es para menguar. Un ayuno es para decirle al Señor, amado, yo tengo un problema en esta área. Y voy a orar y voy a orar y voy a orar. Y el ayuno me lleva a desatar ligaduras de impiedad. ¿Qué son ligaduras de impiedad? Ligaduras pecaminosas. Correcto. Correcto. ¿Por qué lo digo? Vamos a hacer un estudio, si tienen un estudio, lo vamos a ver por qué, pero algo luego. El ayuno es para comportarme más espiritualmente y menos carnal. Uno de los problemas del pueblo de Dios cuando el Señor en Isaías dice el verdadero ayuno era de que el pueblo era ritualista. ¿Sí? Era ritualista. Iban al templo, daban, diezmaban, etcétera, etcétera, pero todo lo hacían una especie de parte de interés y en parte para que la gente les vea y vean que son buenos israelitas. El Señor dice, si hay uno, no sé. ¿Y ustedes qué piensan? Que dice, el ayuno que yo quiero es eso. Dice, que ustedes dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. O sea, el ayuno debe llevarlo a cambiar de actitud, glorificar a Dios y dejar de hacer las cosas pecaminosas que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces un ayuno para limpiar mi mente, lógico. Sí, Señor, sabes que yo tengo problemas con este tipo de pensamientos. Le quiero suplicar, me voy a ayunar porque yo sé que tú me puedes. ¿Sí? No significa que usted hace un ayuno y nunca más va a tener malos pensamientos. Porque el ayuno es una disciplina espiritual. Y cuando Pablo dice a Timoteo que el físico para poco aprovechar, existe más en la piedad. ¿Se acuerdan lo que decíamos que es una persona piadosa? Y confundimos la piedad con la caridad, no tiene nada que ver. La caridad es parte de la piedad. La piedad es mucho más que la caridad. La piedad viene de pío, que significa limpio, puro, perfecto. Ya habíamos visto en Filipenses, capítulo 4, que se refiere a actitudes que tenía el Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo quiero alcanzar la piedad, buscar la piedad, tengo que buscar hacer como Cristo. ¿Sí? Cristo hablaba siempre la verdad, aunque la verdad incomode. ¿Sí? A veces por nosotros más somos, ahora es los tiempos de lo políticamente correcto. Nadie quiere quedar mal con nadie. Entonces, por lo políticamente correcto es, por ejemplo, llegó el empleado atrasado, no cumplió su trabajo, y a veces los apodo, es que para que me vean que soy un jefe interno y todo eso, entonces le veo el alma, entonces como que yo tengo que decir las cosas como son. No ofenderle, no gritarle, no insultarle, pero decir, ¿sabes qué? Me conocen, esto está haciendo, y ayudarle a que mejore. Pero lo políticamente correcto es tratar de no ofender a nadie. Y en la Biblia, ninguno de los predicadores fue políticamente correcto. Porque en estos tiempos, si Elías predicara, hermano, va a perder. Juan el Bautista va a la iglesia de la prosperidad y lo van a sacar. Pablo va a predicar en una iglesia donde enseñan que todos los cristianos nacimos para ser ricos, millonarios, etcétera, etcétera. Y va a predicar Pablo y dice, yo he sufrido prisiones, he sufrido cadenas, me han apedreado, dice el cristiano. Y entonces de la decista no sé qué no. Ni Pablo, ni Pedro, ninguno de los apóstoles sería bien recibido en las iglesias de la prosperidad, seguro. Es más, el Espíritu Santo no es bienvenido. No es bienvenido. Sí, entonces. Correcto. Aprender, correcto, desarrollar dominio propio. ¿Saben por qué en el fruto de la manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es el amor y la verdad del 8? ¿Saben por qué el dominio propio está aquí? Es lo más difícil de saber.
Es lo más difícil, hermano. Por eso, voy a decir, el clímax del dominio propio, ¿sabe qué es? Gobernar, ¿sabe qué? Es el clímax del dominio propio. Santiago lo dice claramente, la lengua dice es un timón, es el órgano más pequeño, pero suéltelo. Y así como sin el timón un barco se va por donde quiere, un cuerpo con una lengua desbordada se va por donde quiere. Hay gente que habla todo lo que piensa. Es un error, hermano. Y después, no se arrepiente. ¿Por qué? Porque la Biblia en Santiago dice que el hombre que controla su lengua es varón perfecto. Por eso, hermano, uno como pastor tiene que aprender a dominarlo. Hermano, la Biblia dice da siempre con mansedumbre. O sea, uno no puede coger ni, por más que adentro controla la bestia que ¿sí? Porque cuando callamos sentimos tan feo dentro de Porque todavía, porque todavía tenemos emociones que están aprendiendo a ser controladas. Porque el apóstol Pablo dice que la piedad es un ejercicio y aprender a ser piadoso demora. Y parte de ser piadoso es callarse aunque por dentro hablamos. Y con el tiempo, ya ese ardor será parte del comportamiento ya no normal, sino de repente. Y ya cuando nos quedemos callados, no solamente quedaremos callados físicamente, sino que tendremos paz. Porque sabemos que estamos haciendo lo correcto y sabemos que Dios es nuestro propio. Entonces, como es un ejercicio, tiene que desarrollarse. Dice la palabra, dice, con la misma lengua se bendice maldice y con la misma se maldice. Y es más, Santiago dice, un agua no puede dar, una fuente de agua no puede dar dos tipos de agua, puede dar agua dulce o la salada. O sea, porque un agua que de ambas clases de agua es agua normal. Por eso en Apocalipsis 3:20, Apocalipsis 3, pero hablando de la iglesia, la Odisea, decía, por cuanto no eres ni tibio ni caliente. O sea, dice la Biblia que si es tibio, si es caliente, bien, si es frío, bien, pero no tibio. ¿Por qué? Porque en la Odisea corrían dos corrientes de agua. Habían aguas termales y habían aguas bien frías. El agua bien fría, rico para la sed. Agua tibia, horrible. Agua caliente, bueno para cocinar, para irse a una piscinita y todo eso. Entonces, ¿qué sucedió una vez? En el acueducto de esa región se desvió y el agua empezó por el acueducto a pasar por un sitio donde había aguas termales y esa agua, en vez de ser fría como era, se empezó a hacer tibia. ¿Sí? Por eso dice que voluntario. ¿Por qué? Porque el cristiano muchas veces tiene que ser caliente. ¿En qué sentido? Oración, ferviente, lectura, entregado al Señor. Y frío a las cosas del mundo. Tibio es el que le complace al diablo y le complace a Dios. Entonces, en definitiva, no le complace a Dios, le complace al diablo. Eso es todo. No hay. Por eso, en ese sentido, el Señor decía tibio, no quiero tibio, porque el tibio no me complace a mí. Entonces, una de las características de la última generación, el reino exacto, es la iglesia tibia. Cristianismo tibio, cristianismo sin compromiso. Cristianismo sin oración, cristianismo sin palabra, el cristianismo sin consagración, el cristianismo sin renuncia, el cristianismo en pocas palabras de comodidad. Ese cristianismo es común. Lo raro es cristianos consagrados. Lo raro es pastores que estudian la Biblia. La mayoría de pastores saben qué hacer. Sí, está con textura. Por eso, hermano, escuchar las enseñanzas. Cristianos que no quieren pasar con la palabra de Dios, no quieren meditar la palabra de Dios, no quieren orar. O sea, ¿cómo? Ese cristianismo no existe. O sea, cristianismo real, el cristianismo de la consagración, el cristianismo de la entrega, el cristianismo de la renuncia. ¿Sí? Y el cristiano va aprendiendo a desarrollar en la piedad. Y paso de la piedad no tiene nada que ver
ser caritativo es parte de ser piadoso. La piedad tiene que ver con un control de su naturaleza rendida a los pies de Cristo. Como Pablo dijo, estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo. ¿A qué se refería? Mi naturaleza humana ya no vive. Esa está subyugada por Cristo. Crucificado. ¿Cristo se bajó de la cruz? Él lo bajaron de la cruz y ha muerto. El cristiano con Cristo ya murió. Vive ya no para él, vive para Cristo. El esposo cristiano agrada a Cristo, la esposa cristiana agrada a Cristo. Los hijos creyentes agradan a Cristo. Los padres creyentes agradan a Cristo. Aparte de agradar, será corregir a los hijos cuando sean necesarios. Y si toca darles un balazo, mientras se lo tocan. Se va a traumar el guau, que se traume. Pero como mi esposa dice, el trasero no es gente. Si hay que darle, hay que darle. Hay que darle, hermano. Desde chiquitos, para que no se deforme. No corrija a su hijo y en 15 años tiene un delincuente. Acuérdese de mis palabras. Acuérdese. Tantos hijos les dan dolores de cabeza a los padres. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Padres demasiado buenos. Mentira. Padres flojos. Por eso los guaguas los ordenan, los mandan. No. Toca darles pizza, se les da pizza, hermano. Y bien dado. Y bien dado. O sea, que vean la blanca por ahí, clarita, y se porten bien. ¿Por qué edad se puede castigar? Hasta que se porten bien. Usted le pega hasta que se porten bien. ¿Por qué se ha leído a los cristianos y la conseja que se La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que debemos reprender. Ahora, el nivel de reprensión es diferente. Por ejemplo, siempre se comienza por un plano de amor. Empezando haciendo derecho y recto, llevándole a que se arrepiente y pida perdón a Dios. Si no hace caso, ya va a un plano de supresión. Si le gusta ver la tele, pues no ver la tele 2 semanas. Preste el celular. Apagado el wifi. Quítele redes sociales, no mata al hijo, no va a hablar. Agresivo y abusivo. Y tercero, por eso, la Biblia dice esto. Por eso, la Biblia dice que la vara es en 3 áreas. Primero es la corrección, con instrucción. Segundo es la corrección privando. Tercero es la corrección física. ¿Sí? Con razón, siempre con razón. Es decir, dándole razón por qué le castiga. ¿Sí? Castigándole físicamente, sí. Toca hacerlo, porque la Biblia dice. La Biblia dice eso. Al rato vamos a armar un taller para todos. Pero la Biblia dice eso. Y lógicamente siempre tiene que ser con amor. Nunca la base de la corrección puede ser la ira. Desahogarse. O sea, me pasó algo malo y ahora no hice nada grave, pero quise desahogarme y me pegué la pizza. Y otras veces estoy tan lindo, me pagaron el cheque, se portó horrible, hizo tonterías y no le castigo. ¿Sí se dan cuenta? Pues eso tenemos que ser cuálitos. Como dice el hermano, sabiduría, con amor, con misericordia, con un solo propósito, que corrija sus caminos. Porque dice, corrige al niño en sus caminos, en su camino. Pero cuando sea viejo, no se aparta de los coches. ¿Está bien? Tenemos 10 minutos más. Las fortalezas mentales tienen que ser desarrolladas. Todo pensamiento debe ir cautivo. Es decir, hemos hablado de las armas de nuestra administración espirituales poderosas en Dios. ¿Qué significa en Dios? En la palabra. Es decir, yo no puedo argumentar con mi mente. Esto toca hacer esto. Y empiezo a argumentar con mi mente. No argumente con su mente. A ver qué dice la Biblia. La Biblia dice esto. ¿Sí? Entonces la Biblia me va a guiar. Pero chuta, no estoy de acuerdo. Si hiciera esto, capaz no. La Biblia dice esto, haga lo que dice la Biblia.